Efectivamente, cada miércoles hemos abierto el ciclo de estudios y estamos considerando en nuestro estudio bíblico el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Expresábamos que este libro tiene su sitio propio y especial. Su alcance y objeto son muy distintos a los libros anteriores del Pentateuco. Deuteronomio es un libro donde los rasgos literarios y su estructura, a pesar de las semejanzas temáticas que pueda tener con el resto del Pentateuco, en su conjunto, la verdad que el libro de Deuteronomio se manifiesta como una obra totalmente distinta a estos otros libros. Ocupa, por así decirlo, un puesto aparte en el canon inspirado por el divino autor. Y esto a pesar de que el título de la versión de los 70, aquella versión llamada Septuaginta, cuyo lenguaje es en el griego koiné, Deuteronomion, o como en la Vulgata latina, cuyo lenguaje de escritura es el latín, Deuteronomium, la cual ambos títulos significan la segunda promulgación de la ley, dando a entender así la idea de ser una simple repetición, ¿no es cierto?, de las leyes anteriores estudiadas o encontradas en el Pentateuco. Sin embargo, manifestábamos que en todo el volumen inspirado por el divino autor en el libro de Deuteronomio, no hay una sola sentencia superflua, ni una cláusula redundante, ni una relación sin su significado propio, y ningún texto sin su directa y particular aplicación. Fíjense, apreciados hermanos, que dentro de los rasgos teológicos del libro de Deuteronomio encontramos algunos puntos importantes. Primero, nos habla de un único Dios. Dios aparece estrechamente relacionado con su pueblo aquí en el libro de Deuteronomio. Yahvé es el Dios de Israel, como Israel es el pueblo de Dios. Con esto constituye el motivo central de la alianza y el texto inspirado, fíjese, lo expresa así. En hebraico sería así. Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. Es decir, oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Esta declaración está en el capítulo 6 de Deuteronomio, el texto 4, un texto a subrayar. Entonces el texto proclama solemnemente la unidad de Yahvé. Como punto número 2, teológicamente, el libro de Deuteronomio nos habla de un pueblo elegido por Yahvé. Fíjese que aquí el verbo hebraico elegir, seleccionar, es bajar. Es decir, Yahvé seleccionó a Israel o escogió a Israel entre todas las naciones como el pueblo de su propiedad. Y llama la atención allí el texto, fíjese, en el capítulo 7, vamos a leerlo, el texto capítulo 7, el texto 6 de Deuteronomio, que dice así: porque tú eres pueblo santo a Yahvé tu Dios. Yahvé tu Dios te escogió o te eligió para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Teniendo entonces a Yahvé por sujeto y al pueblo como objeto de su amor propiamente tal. Como punto número 3, teológicamente el libro de Deuteronomio nos habla de un pacto o de una alianza. Fíjese que aquí el vocablo hebraico es berit, cuyo significado es un compromiso, una obligación, una alianza, un pacto. Y en muchos textos, fíjese que este berit es traducido, muchos textos en el Antiguo Testamento, este berit es traducido como ley o como mandamiento. Pero aquí se expresa, fíjese que en esta alianza, en este pacto, se expresa aquí que es la concreción de la solidaridad, o es decir,
el favor de un superior a un inferior entre Yahvé y su pueblo seleccionado o escogido, Israel. Teológicamente también el libro de Deuteronomio nos habla de una ley. El cumplimiento de esta ley, fíjese que se convierte en la tarea que Israel debe cumplir una vez que pase a la tierra prometida. Cuando Israel entre en la tierra de promisión, tendrá una ley que cumplir. Y el libro de Deuteronomio presenta los mandatos y decretos como una tarea que debe realizar Israel dentro de esa tierra prometida. Fíjense que ahí tenemos un texto importante. En el capítulo 6, el texto 1, dice así lo siguiente. Estos pues son los mandamientos, o la ley. Aquí en el original, en el hebraico, es traducido como la Torá. Estos son los mandamientos y estatutos y derechos que Yahvé vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla. Es interesante este texto del capítulo 6, el texto 1. Nos habla entonces de una tierra, donde el libro de Deuteronomio presenta los mandatos y decretos como una tarea que Israel tiene que tener al ingresar a la tierra prometida. También teológicamente el libro de Deuteronomio nos habla de un santuario. Se describe a Israel, ¿no es cierto? Se prescribe a Israel, más bien dicho, no ofrecer sacrificios en cualquier santuario, sino en el lugar donde Yahvé elija para poner allí su nombre. Esto es importante, ¿no es cierto?, para Israel. Fíjese que mire lo que dice el texto en el capítulo 12. Vamos al capítulo 12, allí vamos a leer dos textos. El texto 13, 12-13 dice lo siguiente. Guárdate, le habla al pueblo de Israel, guárdate que no ofrezcas tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Le está hablando a Israel cuando toma posesión de la tierra prometida. Guárdate que no ofrezcas tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Y fíjese que ahí en el mismo capítulo 12, en el texto 21, dice así. Cuando estuvieres lejos de ti el lugar de Yahvé tu Dios habrá escogido para poner allí su nombre, matarás tus vacas y de tus ovejas que Yahvé te hubiere dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según lo que deseare tu alma. Pero también hay un texto allí que habla, ¿no es cierto?, de que no en cualquier lugar puede Israel, ¿no es cierto?, ofrecer sus holocaustos y sacrificios. Entonces, podemos decir que el único Dios Yahvé le corresponde un único santuario. Dios va a elegir dónde va a poner su nombre. El nombre representa a la persona de Dios y el santuario representa a la divinidad en la cual Israel ha de adorar. La unidad del santuario depende entonces de la unidad de Dios. Por lo tanto, se prescribe un solo Dios y un solo santuario. Fíjese que como punto número 6, Deuteronomio también nos habla teológicamente de una tierra. De todos los dones de Dios, la tierra es el más preciado para Israel. Es uno de los temas dominantes del libro de Deuteronomio. Fíjese que en el capítulo 8, desde el texto 7 al 18, se da aquí encontramos una reflexión más importante sobre la tierra. No vamos a leer todos los textos, pero vamos a leer algunos de ellos. Capítulo 8 del texto 7 dice, porque Yahvé tu Dios te introduce en una buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de abismos que brotan por vegas y montes, tierra de trigo y cebada y de vides e higueras y granados, tierra de olivas, de aceite y de miel,
tierra en la cual no comerás el pan con escasez, no te faltará nada en ella, tierra que sus piedras son hierro y de sus montes cortarás metal, etcétera. Aquí encontramos entonces una porción desde el Deuteronomio 8, texto 7 al 18, una reflexión más importante sobre la tierra. Deuteronomio entonces no solo recrea la bondad de la tierra prometida, sino que llama también la atención sobre la bondad de Yahvé, que es el Señor y dador de la tierra, motivando a Israel en ese sentido a la gratitud y a la alabanza a su Dios por los dones recibidos. Entonces, en estos 6 puntos más o menos englobamos un poco la teología en el cual abarca el libro de Deuteronomio. Apreciamos entonces que la obediencia es el magno tema fundamental del libro de Deuteronomio. Y esta premura de obedecer la palabra de Dios, apreciados hermanos, también es el punto principal en el día de hoy para la iglesia del Señor en estos días, en estos tiempos. Teniendo todo esto entonces como un telón de fondo, les invito a considerar en el Señor lo que nos quiere enseñar el Señor en este precioso libro de Deuteronomio. Vamos a comenzar entonces el estudio del capítulo 1 como primera parte y vamos a volver a realizar la lectura desde el texto, capítulo 1, desde el texto 1 al texto 5, que viene a ser una obertura o una introducción dentro de este primer capítulo. La palabra del Señor dice así: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel de esta parte del Jordán en el desierto, en el llano delante del mar Bermejo, entre Parán y Topel y Labán y Haserot y Disahat, 11 jornadas hay desde Joreb, camino del monte de Seir hasta Cades Bernea. Y fue que a los 40 años, en el mes 11, al primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Yahvé le había mandado acerca de ellos. Después que hirió a Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, de esta parte del Jordán, en la tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo: que el Señor bendiga su palabra. Fíjense, apreciados hermanos, que estos 5 textos narrados en tercera persona singular conforman una unidad que sirve de obertura o introducción al discurso siguiente, el cual comenzará en el texto 6 de este capítulo 1 hasta su final, que es el texto 46, el cual comenzará, como digo, el primero de los 3 discursos que Moisés pronunciará a lo largo de este precioso y maravilloso libro. Y llama la atención, fíjense, apreciados hermanos, que Moisés no les habla al pueblo de Israel de una preparación militar, no les habla de asuntos militares, sino que le habla de sus deberes que tienen que tener para con Dios. Es notable e interesante observar ese punto con las palabras que comienza Moisés a hablar al pueblo de Israel. El horizonte de Deuteronomio, fíjese que no es la severidad del desierto de Sinaí, como lo fue en el libro de Números, sino que el horizonte de Deuteronomio, el mirar de Moisés,
hacia el pueblo de Israel pronto a entrar en la tierra de promisión son los riesgos, las amenazas, los peligros y el potencial riesgo para la vida en esa nueva tierra de promisión en el cual ellos iban a entrar. En las llanuras de Moab, entonces, Moisés no solo les recuerda los mandatos del Sinaí, este recuerdo está allí en Deuteronomio capítulo 5, desde el texto 6 al 21, no solo les recuerda los mandatos que se dieron en el Sinaí, sino que aquí les explica, tal como lo dice en el texto 5, de esta parte del Jordán, en la tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, para que puedan ser pertinentes en el nuevo tiempo y espacio que va a vivir Israel, estas palabras que él va a pronunciar. Fíjense que llama la atención también, apreciados hermanos, lo que nos revela el texto, es que Moisés entonces se dirige directamente a todo Israel. No es una parte de Israel a la cual se dirige. No son la casta sacerdotal, no son a los obreros, ¿no es cierto? No son a la parte militar, es a todo Israel. Y es notable que ya no expresa las palabras que encontramos en los libros anteriores, en Éxodo, Levítico y Números, que frecuentemente encontrábamos la expresión Yahvé dijo a Moisés. Ya no encontramos en el libro de Deuteronomio esta frase. De alguna manera, entonces, se establece cierto parangón. Es decir, Moisés pasa a ser un modelo entre la autoridad de la palabra de Dios, la autoridad de la palabra de Yahvé y las palabras que va a decir y expresar Moisés. Es así entonces como comienza el libro en su texto 1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel de esta parte del Jordán en el desierto, en el llano delante del mar Bermejo, entre Parán, Topel, Labán, Geserot y Disahar. El texto inspirado, aquí el escritor, ha sido muy cuidadoso de darnos de la manera más precisa todos los detalles del lugar en el cual las palabras de este libro fueron dichas a oídos de todo el pueblo de Israel. Y es notable la precisión. En esta parte del Jordán, en el desierto, en el llano delante del mar Bermejo, entre Parán, Topel, Labán, Haserot y Disahar. Son los detalles precisos del lugar geográfico en el cual se han expresado las palabras. Israel no había cruzado el Jordán aún. Habían llegado junto a la ribera y frente al mar Bermejo. En ese mar Bermejo en el cual el gran poder de Dios se había mostrado tan gloriosamente hace 40 años atrás. La situación que ahora ocupa demuestra esta tal minuciosidad. Por un lado, la preocupación de Moisés, pero esta minuciosidad del escritor inspirado por el divino autor, Moisés, manifiesta la preocupación de Dios por su pueblo amado. Dios se interesaba en todo movimiento que hicieran y en todos sus caminos. Dios guardaba fiel recuerdo de sus campamentos de antaño en el Sinaí, y ningún detalle, por trivial que fuese, relacionados con ello, escapaba a la mirada y a la atención
atenta de Dios. La mirada de Dios se posaba de continuo sobre toda la congregación y sobre cada miembro en ella en particular. Día y noche velaba por ellos. Cada etapa de sus viajes estaba bajo la inmediata y bondadosa superintendencia divina. Nada había, ni por pequeño que fuese, que escapase a su conocimiento, ni nada por grande que fuese, que no fuese alcanzado por su poder. Esto sucedía al pueblo de Israel allí a la ribera del Jordán. Y déjeme decirles, apreciados hermanos, que esto también sucede en el día de hoy en la iglesia del Señor, ya considerada en su totalidad o ya considerada en cada miembro que pertenece a ella en particular. Los ojos del Padre Celestial están en continuo fijándose en nosotros. Sus eternos brazos están alrededor y debajo de nosotros día y noche. Él no aparta sus ojos sobre el justo, es decir, el justificado en su Hijo amado. Él no aparta sus ojos. Fíjese que cuenta los cabellos de nuestras cabezas y se asocia en su bondad infinita a todo cuanto con nosotros se relaciona. Él ha puesto sobre su cuidado todas nuestras necesidades y nuestros desasosiegos. Quiere que echemos sobre Él todas nuestras solicitudes, que echemos sobre Él todos nuestros agobios. Y en su dulce seguridad, saber de que Él cuidará de nosotros, que somos sus hijos, su pueblo amado. Y lleno de gracia, nos invita a echar sobre Él nuestras cargas, sean pesadas o ligeras. Aquí cabe la pregunta, apreciados hermanos. ¿Lo creemos así? ¿Están nuestros corazones gobernados con esa fe? ¿Creemos realmente que el todopoderoso creador y mantenedor de todas las cosas, que sostiene los pilares del universo, ha tomado sobre sí la tarea de estar por nosotros durante todas nuestras jornadas? Es de temer que conocemos muy poco del poder de estas magnas, aunque sencillas verdades. Fíjese que hablamos de ellas, las exponemos, las profesamos, le damos nuestro nominal asentamiento, pero debemos confesar que con todo demostramos en nuestra vida diaria, en los detalles de nuestra conducta personal, cuán débilmente han penetrado en nuestros corazones esta maravillosa verdad. Una cosa es abrigar la teoría de vivir por la fe y otra cosa es muy distinta vivir la vida de fe. Vemos entonces, apreciados hermanos, que en las palabras dichas por Moisés a todo el pueblo de Israel, y es uno de los objetivos del libro de Deuteronomio, es presentar a Israel un modelo o como un modelo de cómo seguir siendo fiel y apasionado desde la Torá de Moisés, cuando éste ya no esté presente para mediar e instituir los derechos de Dios.
Llama la atención, fíjese, apreciados hermanos, el texto número 2 del texto que hemos leído o estamos considerando en esta noche en nuestro estudio. Fíjese que el texto número 2 es como un paréntesis. ¿Qué dice el texto número 2? 11 jornadas hay desde Joreb, camino del monte de Seir hasta Cades Bernea. Solo 11 jornadas, es decir, solo 11 días. Y sin embargo, el pueblo de Israel empleó 40 años en recorrer. Bueno, no es muy necesario ir muy lejos para dar con la respuesta de por qué el pueblo de Israel demoró 40 años en recorrerlo, ¿verdad? Pero aquí hay una lección importante para nosotros también. A nosotros nos sucede lo mismo, exactamente igual. ¿Cuán despacio andamos por nuestro camino espiritual? ¿Cuántas veces tenemos que volver atrás y recorrer el mismo camino una y otra vez? Y somos viajeros lentos. ¿Saben por qué? Porque somos tardos para oír y aprender. La verdad es que la palabra del apóstol Pablo debería impactarnos. Fíjese que ahí en Hebreos, la epístola a los Hebreos, en su capítulo 5, el apóstol llega a decir: porque debiendo ser ya maestro a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Las palabras del apóstol Pablo, que tuvo que decir a la iglesia del Señor. Estas palabras deberían impactarnos. Hemos entonces de bendecir a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Por la manera de enseñar, como por todo lo demás que nos pasa en nuestra vida diaria. Por su admirable paciencia con que se sienta entre nosotros o al lado de nosotros, enseñándonos la misma lección una y otra vez, a fin de que la aprendamos a fondo. Y exactamente es la misma actitud que Dios, en su amor y en su gracia y en su bondad, tiene para con Israel. Así fue para con Israel, su pueblo amado. Y así es para con nosotros, sus hijos, cuya adopción es en Cristo Jesús. El texto 3 es más enfático, ¿verdad? Leemos en el texto 3: y fue que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Yahvé le había mandado acerca de ellos. Fíjese que el texto 3 es fundamental. Estas breves palabras contienen sólidas instrucciones para todos aquellos que son llamados al ministerio en la palabra y en la doctrina del Señor. Volvamos a leer el texto 3 para poder fijarnos en este llamado que hay aquí por parte de Dios. Y fue que a los 40 años, en el mes 11, al primero del mes,
Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Yahvé le había mandado acerca de ellos. Son sólidas instrucciones para todos aquellos que somos llamados al ministerio de la palabra y de la enseñanza de la doctrina del Señor. Moisés dio al pueblo precisamente lo que él había recibido de Dios, ni más ni menos. Él los puso en contacto con la viva palabra de Yahvé. Y tal es, y tal debe ser, la obra del ministerio de todos los tiempos. Nada fuera de esto es de real valor alguno. Solo la palabra de Dios es la que permanecerá. En ella está el poder divino y la autoridad divina. Fíjense, apreciados hermanos, que toda enseñanza meramente humana, por muy interesante que sea, por muy atrayente que sea, dejará al alma sin fundamento alguno en la cual pueda descansar. Por lo tanto, el más celoso y sincero cuidado deben tener los que ministran al pueblo amado de Dios. El predicar su palabra con toda pureza y con toda sencillez. Transmitirla al pueblo amado del Señor tal como la obtuvieron de Dios. Y tenemos un ejemplo notable del apóstol Pablo nuevamente. Leámoslo, fíjese, ese ejemplo notable. Acá en la primera epístola a los Corintios, en su capítulo 2, tenemos un gran ejemplo del apóstol Pablo. Vamos a leer los primeros textos de este gran ejemplo del capítulo 2 de la primera epístola a los Corintios. ¿Qué dice el apóstol? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, mas en el poder de Dios. Notables palabras del apóstol. El verdadero ministerio, entonces, según vemos en Pablo y en Moisés, tiene como objeto bendito juntar almas hacia Dios, no hacia los ministros. Pablo no juntó un ministerio para que todos se reunieran hacia él. Moisés no está hablando al pueblo de Israel para que Israel se congregara en torno a él. El verdadero ministerio espiritual tiene como objeto bendito juntar almas hacia Dios. De ese modo, el ministro ocupa su debido lugar. Y el lugar del ministro debe ser tan solo un simple instrumento en las manos de Dios. Dios es exaltado y el alma que escucha las palabras de Dios es establecida sobre un seguro fundamento que jamás será removido, porque su fundamento será en las palabras de Dios. Fíjese que en nuestros estudios anteriores, en el libro de Levítico, en el libro de Números,
El estudio que hicimos en el tabernáculo del testimonio, el cual, entre paréntesis, apreciados hermanos, recomiendo volver a estudiar y a repasar estos estudios, hemos visto los maravillosos esfuerzos de Yahvé se tomó para poder instruir al pueblo en cuanto a los más minuciosos detalles relacionados con su culto y con la vida privada, en cuanto al tabernáculo de reunión o el tabernáculo del testimonio, donde hablaba acerca del ritual, las características del sacerdocio, cómo deben ser los sacrificios y las variadas fiestas y las solemnidades periódicas, los meses, los días y las mismas horas. Todo estaba ordenado y dispuesto con divina precisión. Nada se había dejado al mero arreglo humano, o a la sabiduría del hombre, o a sus juicios, o a la razón, o a la conciencia humana. El hombre no tuvo nada que ver. El hombre no tuvo nada que ver con la grandiosa obra que Dios hizo en medio de su pueblo. Fíjese que si todo se hubiese dejado al criterio del hombre, ¿sabe cuáles serían las características? Todo habría sido una lucha, una confusión. Habrían divisiones, pleitos y disputas. Pero no. La palabra de Dios lo establecía todo. ¿Y qué dice el texto 3? Que Moisés habló conforme a todas las cosas que Yahvé le había mandado acerca de ellos. Esta importante influencia sentencia iba como un apéndice a todo cuanto Israel tenía que hacer y asimismo a todo cuanto Israel no tenía o no debía hacer. Sus instituciones nacionales, sus costumbres domésticas, la vida pública, su vida privada, todo cabía bajo la imperativa autoridad de esta frase. Así dice Yahvé. No había lugar para que un miembro cualquiera del pueblo de Israel pudiera decir, a mí me parece, o no puedo estar de acuerdo con esto o con aquello. Fíjese que tal lenguaje se hubiese considerado como un fruto de la propia voluntad o la voluntariosidad por parte del hombre a través de la economía mosaica. Y a través de esa economía no había margen ni del grueso de un cabello en el cual pudiera inscribirse la opinión o el criterio del hombre. Pero cayeron, según sabemos, ¿verdad? El pueblo de Israel hizo su propia voluntad. Muchas veces siguieron su propio consejo y manifestaron su propio camino. Israel tenía los oráculos de Dios y los oráculos eran divinamente suficientes para guiarlos en todo. No guardaba espacio alguno para mandamientos y doctrinas de hombre. Fíjese que la palabra de Dios proveía toda contingencia posible y esa palabra era lo suficientemente clara para hacer innecesario todo comentario humano. Ahora, podríamos en este punto preguntarnos, ¿está la iglesia del Señor en peores condiciones con respecto a su dirección y autoridad que Israel en la antigüedad? Ciertamente que no, ¿no es cierto, apreciados hermanos? Basta leer ese texto en 2 Timoteo capítulo 3, que dice así:
Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, entiéndase maduro, enteramente instruido para toda buena obra. Y esto es concluyente. La Sagrada Escritura entonces contiene todo lo que el hombre de Dios pueda necesitar para ser perfecto, es decir, maduro, equilibrado, ecuánime, para proveerle por completo todo lo que pueda llamarse una buena obra en los propósitos y en la voluntad de Dios. Y si esto es verdadero en cuanto al hombre de Dios, individualmente, es igualmente verdadero en cuanto a para toda la iglesia del día de hoy. Fíjese, apreciados hermanos, que el texto 4 del libro de Deuteronomio resume las etapas, resume aquí las etapas, ¿verdad?, previas mencionadas y estudiadas en el libro de Números. Y lo estudiamos en su capítulo 21, en los textos 21 a 35, donde habla expresamente, ¿no es cierto?, de las derrotas que sufrieron, ¿no es cierto?, el rey de Og y el rey de Sejón. Entonces, no volveremos a tocar ese punto. Ya fueron estudiadas en su capítulo 21 en el libro de Números. Particularmente es el episodio entonces de las derrotas de los reyes, Sejón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. El texto 5 que nos habla acá, esta introducción o apertura antes del primer discurso de Moisés aquí en el libro de Deuteronomio, que dice así: de esta parte del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, nos manifiesta que comenzó a promulgar esta ley Moisés. Fíjese que la elección aquí del vocablo ley, que en el hebraico es Torah, la Torah, para denominar aquí esta ley, hemos de entender que se debe al carácter didáctico sapencial del discurso que viene a continuación. No se refiere a la ley de los 10 mandamientos, al decálogo, de ninguna manera, sino que al hablar, cuando dice en el capítulo, aquí Deuteronomio capítulo, el texto 5, de esta parte del Jordán, en la tierra de Mar, resolvió Moisés declarar esta ley, se refiere, ¿no es cierto?, al carácter didáctico, sapencial del discurso que Moisés va a declarar desde el texto 6 al texto 46, su primer discurso, que viene a continuación. Por lo tanto, esta ley significa grabar, poner por escrito, explicar, dar a entender. Significa entonces clarificar e interpretar, adaptándolas a las necesidades que el pueblo de Israel tenía en ese momento a las orillas de la ribera del río Jordán. Podemos concluir entonces, apreciados hermanos, como una gran lección para nosotros, que la escritura inspirada por el divino autor es del todo suficiente para cada uno de nosotros, como también para toda la iglesia del Señor en el día de hoy.